Puse a grabar. Listo. ¿Eso lo ven ahí? ¿Lo ven? Sí, Bueno, esto es para mostrar cómo está formado una fibra muscular. Tienen el filamento grueso, que es el filamento de la proteína que lo forma es la miosina, que tiene dos cabecitas, y la actina, que sería el fino. Este sería el filamento fino. La actina tiene un sitio que se une a la miosina, a la cabeza de la miosina, que está tapado por la troponina, cuando el músculo está relajado. Y esa troponina está fijada en la tropomiosina. Eso es cuando el músculo está relajado. Em, Perdón, ahí vamos a ver. Acá vemos un sarcómero, si ustedes lo miran, lo ven, es lo que forma, muchos de estos sarcómeros uno al lado del otro, forma una fibra muscular. Y después cada fibra muscular está formada igual. Y ustedes van a ver acá los filamentos gruesos y finos. Hay uno grueso y dos finos que lo acompañan, que tienen un sector de superposición entre el fino y el grueso, que depende del estado en el que se encuentra el músculo. Cuando el músculo está relajado, vemos que el sector de superposición entre el grueso y estos son los dos finos, este es el grueso. Este está formado por miosina, el grueso, y los finitos por actina. Entonces el músculo relajado, la actina tiene su sitio de unión a este filamento bloqueado por la troponina. Entonces tenemos un poquito de superposición entre el fino y el grueso. El grueso está fijo en el centro del sarcómero, está fijo. El fino no, el fino está más hacia afuera y no está fijo como el grueso. Cuando el músculo tiene una contracción parcial, lo que va a suceder es que ese sitio de unión de la actina a la miosina se desbloquea, o sea, se separa de la troponina y de esta manera se une el filamento grueso a la actina y comienza a desplazarla hacia adentro. Si ustedes comparan esta imagen con esta, van a ver que el fino se está yendo hacia el centro del sarcómero porque lo tironea el filamento de miosina. Acá lo ven así y en esta imagen, que es una imagen por microscopía electrónica, se ve cómo se va, eh, se va metiendo el fino sobre el grueso porque lo tironea el grueso hacia la línea media. Entonces se va acortando el sarcómero. Acá se acortó del todo, porque ya fue más tironeado. Ese acortamiento de los sarcómeros, uno tras otro, lleva al acortamiento de toda la fibra. ¿Y por qué se produce eso? Eso se produce, acá vemos todo el ciclo, lo vemos como si fuera un filamento con otro, o sea, este es uno de miosina y otro de actina. Se produce porque la cabeza del filamento grueso, el de miosina, hidroliza un ATP. Acá lo vemos. Separa un enlace de fósforo del ATP, lo transforma en ADP y de esa manera
se libera energía y eso produce también la separación, junto con la presencia de calcio, de la actina de la troponina y se une con el filamento de miosina. Entonces el filamento de miosina, al estar unido de esa manera con el filamento de actina, lo tironea para el centro eh, del sarcómero, porque estableció puentes y lo tironea para el centro. ¿Hasta cuándo lo hace eso? Hasta que la cabeza de este filamento de miosina se une nuevamente al adenosín trifosfato y la troponina se vuelve a unir a la actina y la vuelve a bloquear. Entonces ahí la actina vuelve a la posición inicial porque se separa de la miosina y el músculo se relaja. Ese es más o menos el movimiento. Es bastante complejo de entender. No lo vamos a preguntar eh, en el parcial estrictamente, sino saber este tema, cómo está organizado el sarcómero en cuanto a los filamentos finos y gruesos. ¿Y qué es lo que se produce en la contracción? O sea, se produce el deslizamiento de los finos hacia la línea media del sarcómero porque es tironeado por el filamento grueso de miosina. Eh, Gracias al uso de energía por parte del filamento de miosina que hidroliza el ATP y también del calcio que se libera de los retículos sarcoplasmáticos, que es el que va a llevar a la separación de la troponina de la actina, para que se pueda unir a la miosina y así ser tironeada hacia el centro del sarcómero. Y habíamos mostrado el rigor mortis, que es la contracción del cadáver en las primeras horas post-mortem, porque al no tener ATP, porque quedó sin oxígeno el cuerpo, no se puede desbloquear la miosina de la actina, porque el desbloqueo se produce cuando el ATP se vuelve a unir a la miosina y de esa manera esta libera la actina y el filamento fino vuelve a su nivel inicial, entonces el músculo se estira el sarcómero y el músculo se relaja. Esa es más o menos la secuencia del acortamiento de los sarcómeros. Acá les está explicando qué pasa con el calcio, que es el que se une a la troponina y que separa de esa manera la troponina de la unión a la actina y permite que la actina se una a la miosina. Sobre esto es importante en todas las fibras musculares. Sabemos que en la placa motora es la unión que se produce entre la fibra nerviosa y el músculo esquelético, ¿no es cierto? Del músculo del movimiento voluntario. Es algo bastante fino y difícil de comprender, pero más o menos es eso. Em, Acá me están, no sé si contesté a tu pregunta. ¿Quién era Rubén el que me preguntó? Sí, ¿Te quedó un poco claro el tema? más o menos, pero ya me dijo que era lo más importante. Me cuesta entenderlo. Cuesta entender. Cuesta Sí. entender y Cuando, por ahí si lo leen el gráfico, sobre todo miren el gráfico, se van a ir dando cuenta cómo es. Pero no María, sé, no, ¿eh? en el infarto de miocardio, cuando se produce el dolor, está en parcial, ¿no?
¿Cómo? No entendí la pregunta. En el infarto de miocardio, cuando primero se produce el dolor ese que se produce en el pecho, está en parcial, ¿no es cierto? Forma En parcial, parcial. sí. eh, Antes de la contracción total, ah, es que no se sabe. el infarto es la necrosis, la muerte de la célula cardíaca por falta de irrigación coronaria. El músculo, cuando se rompe, se contrae de manera irregular, pero en sí el infarto se produce por falta de flujo sanguíneo. Después lo que suele suceder con la fibra es, se produce como consecuencia de la rotura de la fibra, ¿no es cierto? No sé a qué te referís con contracción, por supuesto que se empieza a contraer de manera desordenada. La fibra que está afectada o no participa en la contracción directamente, porque se muere, entonces no va a tener Sí, movimiento. sí. Acá alguien me pregunta una duda respecto al parcial, en la pregunta sobre el sistema nervioso autónomo simpático. Sí, el sistema nervioso autónomo es el que funciona por fuera de la voluntad, ¿no es cierto? Y dentro de ellas teníamos el simpático, cuyos mediadores son sobre todo la adrenalina y noradrenalina, y el parasimpático, cuyo mediador es la acetilcolina. El simpático es el que interviene, sí, en las situaciones de lucha y huida, o sea, del estrés, de la parte inicial del estrés, que es algo que un innato, que uno nace con eso. Y es el sistema simpático. El parasimpático, que es el que inerva, sobre todo, tiene importancia en el sistema digestivo, en la digestión, por ejemplo, es el que tiene que ver más con el reposo, eh, con incluso las funciones de la digestión que se hacen en reposo y que se alteran cuando yo tengo un predominio del tono simpático. Eh, no sé si es esa la pregunta, yo no recuerdo cuáles eran las opciones del parcial, pero en sí el simpático tiene que ver con eso, con con el movimiento del estrés, con el aumento de la frecuencia cardíaca, em, el estado de alerta. No sé si es eso lo que me estás preguntando. Buen día, profe. Sí, yo Buen se lo día. pregunté. ¿Y cuál era Pasa tu que duda? en el Sí. parcial sí decía que, bueno, del recuperatorio, el sistema nervioso autónomo simpático predomina en situaciones de reposo y digestión. Estaba la opción de lucha o huida en el estrés o sueño profundo. Y en la Claro. grilla que la profesora mandó, la tiene como opción correcta la A, de reposo y digestión. Pero nada, yo por ejemplo la tengo mala esa, pues yo había puesto lucha y huida, pero bueno, la profesora toma como bien la de reposo y digestión y por eso me había surgido esa duda. No, bueno, pero si es así, no, es un error ese. En todo Ah, caso, ¿qué porque me pregunta es? pasó con esta pregunta en el recuperatorio de la comisión uno sería la pregunta 27 y con otras preguntas más me había aparecido. Justo recién me acordé de esta, no me acuerdo las otras. Y no tengo acá las cosas, pues justo estoy en mi trabajo. Pero 27, la pregunta 27. sí, Y es de la comisión uno, el 33. recuperatorio. Profe, bueno, la pregunta 33 también. ¿y la 33 cuál es? Esa, la que dice, pero yo tengo marcado, por ejemplo, dice, la pregunta no es simpático, es parasimpático. Ah, Dice, el sistema nervioso autónomo parasimpático predomina en entonces está bien. situación de A, reposo y digestión, B, lucha y huida, estrés, C, sueño profundo.
No sé Ah, por qué la compañera dice que, o sea, yo lo tengo acá en la mano el parcial, al recuperatorio, y dice nervioso, autónomo, parasimpático. es el parasimpático. Ah, yo tengo una foto acá que me dice simpático por eso. O sea, no tengo mi parcial yo acá porque, bueno, estoy en el laburo y no lo traje, como para Bueno, poder porque yo verlo. lo Capaz que hablo con sí, por ahí. la doctora. Dale, última llego y lo veo bien otra vez y nada. Dale, dale, dale. Si alguien tiene abierto el micrófono, le pido que lo cierre. Bueno, qué otra duda les queda? María, O- Sí, sangre y inmunidad, ¿podemos ver eso? ¿cómo? Sangre e inmunidad. Ah, habíamos quedado en inmunidad, ¿se acuerdan de? No habíamos terminado, no nos había alcanzado el tiempo. Si quieren, terminamos de desarrollar eso, ¿no? ¿Les Sí, parece? sí. Bueno, vamos a ver si encuentro la presentación. A ver, espérenme un poquito que voy a ver si cierro algunas. em, para que me presente, porque si no, no voy a poder presentarlo. Ahí está. Acuérdense, no sé si lo ven bien ahí. Sí, profe. Bueno, acuérdense entonces que cuando hablamos de inmunidad hablamos de defensa. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que algunos hablan de defensa innata o defensa inespecífica y otros dicen directamente inmunidad innata o inespecífica? Es lo mismo, es la protección, es el sistema que protege al cuerpo de toda aquello que es extraño y que lo invade, que lo afecta, digamos. Entonces, en lo que yo tengo de defensa inespecífica o inmunidad inespecífica o innata es esa inmunidad con la que se nace, que reacciona inmediatamente frente a una agresión o un estímulo que me va a producir una lesión. También se habla de estímulo lesivo y que es toda aquella sustancia que el cuerpo reconoce como extraña, como ajeno a sí mismo. Es lo que se llama un antígeno. Este tipo de inmunidad inespecífica es siempre la misma frente a cualquier antígeno. De aquí en más, esa molécula extraña que produce la reacción de defensa la vamos a llamar antígeno directamente. Y la inmunidad inespecífica o defensa inespecífica es la que se produce de inmediato frente a un antígeno y que se da de la misma manera, cualquiera sea el antígeno, que no tiene memoria, sino que se nace con ella directamente, no se va construyendo a lo largo de la vida. Y dentro de ella yo tengo una primera línea de defensa que son los elementos o los tejidos de barrera, como es la piel, con el tejido epitelial superficial, que es el primer elemento de barrera, la epidermis, y las mucosas. Estas son barreras físicas y barreras químicas, o sea, físicas porque tengo el tejido, acuérdense las características de las células de la piel, una al lado de la otra, no tiene irrigación. La piel, la epidermis, el tejido epitelial es estratificado, es bien grueso, digamos, y
tiene capa córnea. En las mucosas también tengo en la superficie tejido epitelial de distintos tipos, ya no todo es estratificado, a veces es cilíndrico, depende del lugar donde se ubique, pero es el que me va a impedir el ingreso de estos antígenos em, que pueden lesionar el organismo. Eso es lo físico. Lo químico se refiere a todas aquellas sustancias que secreta esa piel o esa mucosa. La mucosa, por ejemplo, secreta moco que pegotean en las partículas extrañas, el polvillo, los gérmenes, para impedir que accedan, ¿no es cierto? Y que también la célula tiene, por ejemplo, en la parte respiratoria, las cilias que van a mover ese moco unido a la partícula extraña para tratar de eliminarlo hacia el exterior. A nivel de la piel voy a tener la secreción sebácea, grasa, ácida, con ácidos grasos, que trata también de destruir toda aquella sustancia extraña. Por eso cuando uno limpia la piel se recomienda también proteger esa barrera y no usar jabones alcalinos, por ejemplo, porque la acidez de esa secreción es la que me destruye muchos agentes extraños. Y si no, voy a tener dermatitis, o sea, voy a tener invasión y voy a tener, de esa manera puedo tener lesiones, porque cuando se lesiona la piel es lo que favorece que el agente extraño penetre más profundamente y que llegue a la circulación linfática o sanguínea. Entonces ya los procesos de destrucción son mayores. En el estómago, por ejemplo, la gran barrera es la acidez del jugo gástrico. O sea, si bien yo por ahí puedo tener alguna gastritis, alguna inflamación porque tengo mucha acidez, la acidez en sí es un elemento de defensa para la destrucción de muchos gérmenes que ingresan con los alimentos. Por eso se recomienda no exagerar el uso de los antiácidos y hacerlo con seguimiento médico. Porque es una barrera importante la acidez gástrica que cuando se destruye lleva a la producción de problemas importantes, incluso alteración de la flora bacteriana intestinal y alteración de la microbiota. La segunda línea de defensa son todos los elementos que transporta la sangre y que llegan al tejido conectivo que está por debajo de ese tejido epitelial, como son proteínas antimicrobianas. Tengo los interferones, que son agentes antivirales contra los virus, muy importantes para la destrucción o mejor dicho, lo que hace el interferón es impedir que el virus que está dentro de la célula se multiplique. Por eso es un antiviral. Muchos son incluso reproducidos en los laboratorios por ADN recombinante y utilizados en las terapias de muchas infecciones virales. Por ejemplo, la hepatitis B, se usa interferón. El complemento, un conjunto de proteínas plasmáticas que sintetiza el hígado, que también incrementa las defensas, especialmente la defensa inflamatoria, de la que ya vamos a hablar, y la transferrina, que es la que fija el hierro en los en el líquido extracelular, y que impide que las bacterias que necesitan hierro para vivir sobrevivan. O sea, todo eso es una segunda línea de defensa que está por debajo del tejido epitelial, en el tejido conectivo, y que contribuye a la respuesta inflamatoria, que forma parte de esta segunda línea de defensa y de la inflamación del mecanismo de defensa innato. En la inflamación en la que intervienen células como son los fagocitos, que son los macrófagos y los neutrófilos.
También intervienen otras células como las natural killer, que son linfocitos, que van a destruir células infectadas con virus o algunas células neoplásicas. Y la fiebre también es una respuesta de defensa innata. Todo eso es una defensa inespecífica, innata, que se presenta ante cualquier agente agresor. Por eso cuando alguien está con fiebre, se avisa que es una buena respuesta, porque trata la fiebre, ¿por qué favorece la respuesta de defensa? Porque destruye algunos gérmenes, porque potencia la acción de todas estas proteínas antivirales, antimicrobianos que destruyen los gérmenes, potencia la fagocitosis, las reacciones químicas, entonces es una respuesta de defensa. ¿Por qué se produce la fiebre? Y porque toda esta invasión de gérmenes, liberación de todos estos mediadores va a modificar el termostato del hipotálamo y va a establecer un límite de temperatura superior a la que tenemos habitualmente, que es precisamente para producir este aumento de la temperatura que favorece la respuesta de defensa. Una vez que se aniquila, porque muchas veces esta respuesta inicial destruye el agente agresor e inmediatamente la fiebre disminuye, vuelve a su valor habitual y el proceso se resuelve solo, sin uso de ningún tipo de antibiótico. Por eso es que en muchas infecciones, sobre todo en esta estación donde tenemos muchas infecciones respiratorias, se recomienda esperar las primeras 48 a 72 horas, mientras el estado general se mantiene bien, no hay una descompensación, porque esta defensa innata muchas veces me resuelve este proceso sin necesidad de ningún tipo de intervención extra, de ningún medicamento, simplemente mantener un buen estado de hidratación, un buen nivel de glucemia y nada más. Porque esto es suficiente para destruir algunas infecciones habituales. Y esta respuesta cada vez es más corta en la medida que se va desarrollando la otra inmunidad, que es la inmunidad específica. Esta inmunidad específica vemos en este gráfico que tenemos la inmunidad innata en esta parte del gráfico y vemos todo lo que les relaté recién. El tejido epitelial como barrera, la participación de los fagocitos. Acá tenemos por un lado los macrófagos, los neutrófilos, las células dendríticas, que son células que tienen muchas prolongaciones y que son las que presentan el antígeno a la inmunidad, a los agentes de la inmunidad específica. El complemento, que es el que va a ampliar la respuesta inflamatoria. ¿Qué quiere decir ampliar la respuesta inflamatoria? La que va a producir la llegada de más macrófagos y complemento y demás mediadores al sitio de la invasión y los linfocitos NK. Esta es toda la respuesta de defensa innata, inespecífica o inmunidad primaria. Después tengo yo la inmunidad adaptativa o inmunidad específica, que es la que se va desarrollando a lo largo de la vida, en donde estas células, los linfocitos B y T, van a ir desarrollando su especificidad frente a los agentes invasores del medio ambiente. Esta inmunidad es llevada adelante por estas dos células que se acuerdan derivan de la serie linfoide, de la célula madre, de la médula ósea. El linfocito B, que era el que se desarrollaba y maduraba en la médula ósea, y el linfocito T, que se originaba en la médula ósea activa, pero en forma de prelinfocito T que luego se especializa en el timo.
estos dos linfocitos llevan adelante dos tipos de respuesta inmunitaria específica, que es el linfocito B, que se transforma en células plasmáticas y que sintetiza anticuerpos. La respuesta inmunitaria la va a desarrollar los anticuerpos. Estas células, los linfocitos B, siempre migran, andan migrando y se localizan en los órganos linfáticos secundarios, que es donde se lleva adelante la respuesta inmunitaria. Dentro de ellos tengo los ganglios linfáticos. También pueden estar en el vaso, que es otro órgano linfático secundario, o pueden estar en los nódulos linfáticos, las amígdalas, las adenoides, las placas de Peyer en el intestino delgado, en el ilion sobre todo, o en el apéndice. Mientras que el linfocito T va a llevar otro tipo de respuesta inmunitaria. Dentro del linfocito T tenemos los cooperadores que cooperan con las dos respuestas inmunitarias específicas, y el linfocito T killer o CD8, que también le llamamos, es el que va a formar el linfocito T efector, que va a destruir células, infectadas, ya sea con bacterias o con virus, o va a destruir también células cancerosas que ya el cuerpo no reconoce porque tiene antígenos extraños en su superficie, los antígenos tumorales, o bien células trasplantadas, que pueden ser glóbulos rojos transfundidos o un órgano trasplantado. Fíjense dos cosas en este gráfico. Primero, que estos dos linfocitos tienen estas prolongaciones en su médula, en su membrana plasmática, que parecen como moléculas que sobresalen, que en sí son receptores. Estos receptores son receptores de antígenos, receptores específicos de antígenos que ya se forman en la maduración de estas células. Estos también, los linfocitos T también, son receptores específicos de antígenos que después van a completar en el linfocito T su maduración en el timo. Recuerden que en el timo, el linfocito T, que tiene receptores contra antígenos propios del propio cuerpo, son eliminados en el timo, porque si no van a reaccionar contra los antígenos del propio cuerpo. Cuando esto es defectuoso, se originan enfermedades autoinmunes. Por eso el timo tiene tanta importancia, porque elimina el linfocito T que reacciona contra los antígenos propios. O sea, recordemos que esta respuesta inmunitaria específica no reacciona contra los antígenos que nosotros tenemos. Todas nuestras células tienen antígenos específicos en su membrana plasmática, que son los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad, que están presentes en todas las células, menos en los glóbulos rojos, en donde tenemos otros antígenos, que son los del sistema del grupo ABO, el RH, que son otro tipo de antígenos, que también pueden ser, son reconocidos por estos linfocitos y no los destruyen a nuestros glóbulos rojos, pero sí destruyen glóbulos rojos que tienen otro sistema ABO o que tienen factor RH cuando la persona es RH negativa. También miren esta célula, la presentadora de antígeno, cómo le está presentando a este linfocito T un antígeno unido a una molécula parecida a los antígenos de histocompatibilidad que les decía recién, ¿no? Que son los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 que tienen las células dendríticas y que al que se une el antígeno extraño que va a reconocer el linfocito T que tiene el receptor a ese antígeno. O sea, este linfocito T sería un linfocito que reacciona específicamente
con el antígeno que le está presentando esta célula, que después se activa, se multiplica y parte de ellos van a destruir a la célula portadora de ese antígeno, a la célula infectada con ese antígeno, y otra parte de esos linfocitos van a quedar como células de memoria, que quedan en el cuerpo, en los órganos linfáticos secundarios, prestos a actuar cuando la persona tenga contacto con el mismo agente. Lo mismo en los linfocitos B. Se multiplican, parte sintetizan anticuerpos y otros linfocitos B quedan como linfocitos B de memoria que van a actuar ante una segunda exposición a ese antígeno. Acá vemos la fagocitosis, que es parte de la respuesta inmunitaria inespecífica, cómo se realiza, que esto ya lo habíamos visto en clase. La inflamación, que es una respuesta protectora inespecífica, suscitada frente a cualquier agresión, ya sea una infección, sustancias endógenas presentes en los tejidos, decíamos por ejemplo los uratos que cristalizan en una articulación y que producen la gota, que es una respuesta inflamatoria a esos uratos, el colesterol que produce aterosclerosis. Fíjense en todas las respuestas que genera la inflamación. El colesterol produce aterosclerosis cuando se deposita en la pared de las arterias. Ahí es un componente inflamatorio. Los lípidos desencadenan respuesta inflamatoria se producen sobre todo en las personas con síndromes metabólicos asociados a la obesidad. Y en las reacciones inmunitarias también tengo una respuesta inflamatoria que puede ser contra autoantígenos en las enfermedades autoinmunes o contra antígenos ambientales o microbianos en las alergias o reacciones de hipersensibilidad. En todo eso participan el sistema inmunológico, en este caso, produciendo patologías. La inflamación se acompaña de vasodilatación e incremento de la permeabilidad vascular, migración, la llegada al lugar de leucocitos atraídos por los estímulos inflamatorios, en este caso es la quimiotaxis. La quimiotaxis es la atracción que ejercen muchas sustancias liberadas en el sitio de invasión, que puede ser el complemento, que pueden ser toxinas bacterianas, pueden ser diferentes, las cininas, diferentes mediadores inflamatorios que atraen a los leucocitos para que estos lleguen, ya sean los neutrófilos o los monocitos, que se transforman en macrófagos para fagocitar el agente invasor y muchas veces con esa fagocitosis lo destruyen al agente invasor. Por ejemplo, cuando tenemos una infección respiratoria, se produce un aumento de la secreción de moco como respuesta de la mucosa respiratoria a la invasión viral, que trata de pegotear el virus para evitar que siga avanzando. Se produce una gran congestión porque se dilatan los vasos para la llegada de los fagocitos, ya sea de los neutrófilos que van a fagocitar ese moco infectado, y se van a morir en el proceso, pero van a destruir esos agentes invasores y van a producir secreciones purulentas, el pus que vemos en muchas secreciones, incluso el moco purulento, que tiene neutrófilos muertos, aparte de agentes muertos y a veces también algo de tejido epitelial que se haya muerto en el proceso,
pero que lleva a la eliminación del agente invasor. Y luego tengo la reparación, o sea, todo se reabsorbe y vuelve a la normalidad. Eh, o sea que en la zona inflamada, yo además de tener una congestión, llegada de fagocitos al lugar, voy a tener una salida hacia el líquido intersticial de gran cantidad de células, de proteínas que van a mediar esta respuesta inflamatoria que me van a producir un exudado, o sea, un líquido con aumento de proteínas y de células y que, en el que posteriormente se pueden morir algunas células que fagocitan el agente extraño. Que hay que diferenciarlo de lo que es el trasudado, que es la salida de solamente líquido con muy pocas proteínas que se produce cuando hay una alteración en el equilibrio de fuerzas a nivel vascular periférico, que es la presión hidrostática que me saca el líquido hacia afuera del vaso y la presión de las proteínas que me lo retiene. En estos casos, el trasudado se produce por ese desequilibrio y no por una reacción inflamatoria. Eso lo vamos a ver bien cuando veamos en la próxima clase cardiovascular y vamos a retomar la diferencia entre trasudado y exudado. Los mediadores de la respuesta inflamatoria, qué sustancias se liberan para favorecer la respuesta inflamatoria, la histamina, que eso la deben conocer por el tema de las reacciones alérgicas, que hay mucha liberación de histamina porque hay mucha inflamación, que la liberan los mastocitos, los leucocitos basófilos, las plaquetas. La histamina produce vasodilatación y produce aumento de la permeabilidad vascular, o sea que es un mediador de la respuesta inflamatoria. Las prostaglandinas, que también las secretan los mastocitos y las secretan leucocitos, que producen vasodilatación, que producen fiebre, dolor. Los leucotrienos, que también son producidos por estas células y que también producen aumento de la permeabilidad vascular, quimiotaxis, o sea, atraen a muchos fagocitos y macrófagos y neutrófilos. Las citocinas, secretadas por macrófagos, células dendríticas. Dentro de ellas tengo el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, 6. Y así sucesivamente, estas serían las más importantes, que son las que median la respuesta inflamatoria. La inflamación produce enfermedad, sí, si no se elimina el agente lesivo, o bien en algunas enfermedades autoinmunes, o sea, donde el sistema inmunitario reacciona contra los propios antígenos en alguna respuesta alérgica, y tenemos una serie de enfermedades, dentro de ellas una de las más conocidas es el asma, el shock séptico, que ya lo hemos visto, la artritis reumatoidea, que también la hemos visto. La aterosclerosis es producto de una enfermedad inflamatoria suscitada sobre todo por el exceso de lípidos, y la fibrosis pulmonar. Este es el ejemplo de una gota donde yo tengo todos los signos de la inflamación. Acuérdense, los 4 signos de la respuesta inflamatoria. Cómo sé que a veces la veo, otras veces no la veo así a simple vista como en este caso. En este caso es una artritis por depósito de cristales de urato, o sea, de ácido úrico, en las articulaciones. La tenemos acá en el dedo gordo o hallux y en los otros dedos del pie. Fíjense que hay edema, o sea, tumefacción, que se produce por el aumento de permeabilidad vascular del que habíamos hablado, o sea, las células endoteliales de los capilares se separan y permiten la salida de líquido de los vasos con proteínas y con células. También tengo rubor o eritema, y si yo lo tocara tengo calor. Eso se produce por la gran vasodilatación.
que hay para la llegada de esos agentes que producen la respuesta inflamatoria. Y también tengo dolor por la estimulación de las fibras nerviosas, por la lesión de las fibras nerviosas y también por los mediadores, como por ejemplo las cininas, que son proteínas plasmáticas, y las prostaglandinas. Y todo eso me lleva a una impotencia funcional. Como la articulación está tan inflamada, no la puedo mover. Esto también lo podemos ver en un esguince, por ejemplo. Si alguien se tuerce, lo más habitual es el tobillo, se lesionan los ligamentos, por ahí incluso hay rotura de vasos sanguíneos de la articulación, y eso me va a generar esta respuesta. Entonces, ¿cómo va a estar el pie? Edematizado, con dolor, incluso va a tener eritema o calor, y en ese caso se aplica el frío para atenuar esta respuesta y calmar el dolor e incluso la impotencia funcional. Volvemos al exudado y trasudado, que después lo vamos a ver. A veces estas respuestas inflamatorias se abren al exterior porque se forma una cavidad con mucho pus. Acuérdense que el pus es un exudado, o sea, es un líquido con muchas proteínas, células, y sobre todo tiene neutrófilos muertos que le dan el color amarillo. También tiene obviamente las células de tejido muertas y gérmenes que se abren al exterior y después cicatrizan, generalmente dejando una cicatriz fibrosa. La fiebre, como ya habíamos hablado, todo esto es defensa o inmunidad innata. Esta tablita está en el libro. Véanla porque les va a decir todo esto y les va a ser útil para el estudiar para el parcial. La inflamación aguda, vemos este gráfico entonces, volvemos a decir, tiene cambios vasculares, la vasodilatación y aumento de permeabilidad. Recluta, o sea, atrae, acuérdense por quimiotaxis, muchos fagocitos, dentro de ellos los primeros que acuden son los neutrófilos en la aguda, y se produce una lesión, obviamente, porque tratando de destruir el agente lesivo, se destruye tejido sano también. ¿Qué tipo de lesión podemos tener acá? Un infarto, una infección bacteriana, toxinas, traumatismos, todos generan la misma Mira, reacción porque acuérdense que esta reacción es inespecífica, es de la inmunidad María, innata. Sí. en la inflamación aguda tenemos quimiotaxis y ¿qué atraía? Atrae fagocitos, neutrófilos y macrófagos. Fagocitos son células que comen. Acuérdense que el fagocito puede destruir Los el neutrófilos y los macrófagos, ¿no? macrófago, sí. Puede destruir el agente extraño, ¿eh? Esa sola respuesta me puede destruir el agente extraño. Eso es, por Eh, ejemplo, cuando tiene una persona fiebre y se le pasa al rato, al momento, ¿no? Nos pasa Esa es esto. una ¿Sí? respuesta inflamatoria inespecífica, una respuesta, perdón, de protectora o defensiva inespecífica, claro, que me está favoreciendo todo esto. Y me favorece destruir el agente, a no ser que no se destruya, entonces la cosa sigue. ¿Se dan cuenta? Un resfrío común se destruye con esta reacción. Y esto se resuelve, se elimina el agente lesivo, se eliminan los mediadores y sustituyen las células lesionadas y la función, obviamente. Eso sería una inflamación aguda. A veces se acumula mucho exudado y se forma pus. Ahí tenemos la formación de un absceso, podemos tener se rompe el absceso, se fistuliza hacia el exterior o bien se necrosa la capa superficial y me deja una úlcera. Todo depende del lugar, depende del estado de la persona. Y después tengo una cicatrización. Cuando yo tengo esta pérdida de tejido, la cicatrización generalmente se produce con fibrosis y me forma la cicatriz.
Cuando este foco, esto no se resuelve, ya caigo en la inflamación crónica. ¿Quiénes las producen? Por ahí infecciones víricas, infecciones crónicas, lesiones persistentes y enfermedades autoinmunitarias. El mecanismo es el mismo, pero en la inflamación crónica ya voy a tener formación de nuevos vasos, o sea, angiogénesis, voy a tener infiltrado de más macrófagos y más fibrosis. Por ejemplo, en una artritis reumatoidea, en donde la sinovial se altera un montón y hace una inflamación crónica, termina con la destrucción de la articulación, la anquilosis, la falta de movilidad de la articulación, porque el proceso no se resuelve. O sea, ya ahí la inflamación, como entró en retroalimentación positiva, deja de ser una respuesta de defensa y pasa a volverse contra el propio organismo, por eso se usan los antiinflamatorios. Si no, no se usarían. La inmunidad adaptativa o específica, habíamos hablado, es específica de un antígeno. ¿Por qué? Porque se va adelante por los linfocitos B y T que van a desarrollar receptores específicos para un determinado antígeno. O sea que no es la misma para todos, varía de acuerdo al antígeno. Y tiene memoria, o sea, me va a formar linfocitos que quedan en el cuerpo para actuar ante un segundo contacto con ese agente lesivo. Es un poco la base o me explica el mecanismo de acción de las vacunas. Dijimos que antígeno es toda sustancia que se reconoce como extraña y que es capaz de desencadenar una respuesta inmunitaria. Por supuesto que el cuerpo desarrolla tolerancia a los antígenos propios, diferenciándolos de los extraños. Para eso interviene sobre todo el timo. Hablamos de una inmunidad dependiente de linfocitos B, que es la inmunidad que también se llama humoral, porque se desarrolla con el transporte de anticuerpos a través de la sangre. ¿Frente a qué antígenos se desarrollan? Microbios extracelulares y sus toxinas, y quienes la desarrollan los linfocitos B generados y madurados en la médula ósea. ¿A través de qué moléculas? Los anticuerpos. Dentro de ellos tengo que son proteínas complejas, inmunoglobulinas, G, A, M, E y D. Después tengo la inmunidad mediada por linfocitos T, que se desarrolla frente a gérmenes intracelulares, células neoplásicas o tejidos u órganos incompatibles. ¿Cuál es la célula efector? El linfocito T, que se origina en médula ósea y se madura en el timo, y los mediadores son las citocinas o citoquinas, como las quieran llamar. En cuanto a la clase de linfocito, ya habíamos visto el natural killer en la inmunidad inespecífica. Tenemos el linfocito B, que forma parte de la inmunidad específica, como decíamos recién, que es el que sintetiza anticuerpos, se transforma previamente a célula plasmática y sintetiza anticuerpos, los cuales son transportados ellos hacia el sitio de invasión y producen la neutralización del microbio, favorecen la fagocitosis. A veces el anticuerpo atrae a los fagocitos para que los fagocitos fagociten el antígeno y lo destruyan, porque el fagocito lo que hace es unir ese antígeno a sus lisosomas y ahí ya tienen un montón de enzimas como la lisozima que destruye algunos microbios, algunos incluso virus, y que está presente en esos lisosomas, o también se producen reacciones de oxidación de radicales libres, como el radical superóxido o el peróxido de hidrógeno, o el cloro, similar a la lavandina, que destruyen esos agentes
Entonces el macrófago mismo destruye el agente invasor, atraído por el anticuerpo. También el anticuerpo puede unirse al antígeno y activar el complemento y de esa manera llevar a la destrucción de ese antígeno. Y a su vez se originan linfocitos B de memoria que van a actuar ante un segundo contacto con el antígeno. Después tengo el linfocito T colaborador o helper, que es el que maduró en el timo y que cuando es activado por un antígeno presentado por una célula dendrítica, que es una célula presentadora de antígeno, se va a activar y va a secretar una serie de citocinas, las cuales algunas activan también el macrófago. Fíjense que el macrófago actúa siempre, en este caso activado por el linfocito T colaborador. También favorecen la respuesta inflamatoria, algunas citoquinas, interleuquina 1, interleuquina 6, y otras también favorecen la proliferación tanto de linfocitos B como de linfocitos T. O sea que este linfocito, por eso se llama cooperador, coopera con los dos tipos de inmunidad. Están interrelacionadas las dos tipos de inmunidad y muchas veces actúan juntas. Y después tengo el citolítico, que es el que directamente va a destruir una célula infectada con virus o bien una célula con degeneración tumoral que tiene antígenos tumorales o bien células extrañas trasplantadas, produciendo la muerte de la célula de ese tipo de células. Esto ya lo vimos. Cuando el antígeno es exógeno, está presente en los líquidos corporales, las células que habíamos visto presentadoras de antígeno, por ejemplo, tengo en la piel, en la dermis, células presentadoras de antígenos en la lámina propia del tubo digestivo, las tengo distribuidas por todo el organismo, por supuesto también están en los órganos linfáticos secundarios, estas células que derivan de las células de la médula ósea y están en los tejidos ahí vigilando, fagocitan ese antígeno, lo lisan en su interior porque tienen lisosomas, lo rompen en pequeñas partículas microbianas, las cuales se van a unir al antígeno mayor de histocompatibilidad propio y van a formar una molécula que luego es implantada en la membrana de esta célula. Por eso siempre al antígeno lo vemos con esta molécula que lo presenta. O sea que el complejo mayor de histocompatibilidad, que son los antígenos que nosotros tenemos propios y que son los que se miden cuando se quiere hacer un trasplante, por ejemplo, para ver si es compatible. Todos esos antígenos nosotros los tenemos en todas nuestras células y sirven a estas células presentadoras de antígenos para presentar antígenos extraños a las células efectoras. Ese es el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, que sirve para presentar este antígeno a la célula efectora, que sería el linfocito B, porque es un antígeno exógeno. Acá lo vemos, el linfocito B, este sería el CD8 y este sería el CD4, el linfocito colaborador. Esta sería la inmunidad celular, que es contra antígenos endógenos, que no sé por qué siempre me vuelve a la inicial. El linfocito T colaborador o helper tiene distintos patrones de acción, tiene una respuesta de helper 1, en donde
produce interferón gamma, que ese interferón gamma va a actuar contra microbios intracelulares y suele tener también un papel en enfermedades autoinmunitarias, en diferentes enfermedades. Dentro de ellas, una de las más conocidas es la psoriasis. Tenemos también la respuesta de Helper 2, que libera todas estas interleuquinas y que estimula la producción de inmunoglobulina E, que activa mastocitos y eosinófilos, que participa en la defensa para parásitos, helmintos, o sea, los parásitos intestinales, y que interviene dentro de las enfermedades en las alergias. O sea, en las alergias interviene este linfocito T. Cuando se produce recordemos que la alergia es una respuesta exagerada a un estímulo exógeno que normalmente no desencadena esa respuesta. Puede ser el polvillo del ambiente, los ácaros, el polen, la humedad del ambiente, o puede ser también la picadura de un insecto, por ejemplo, una abeja, que normalmente no me desencadena una reacción importante, pero en caso de activarse en algunas personas, me genera una reacción de hipersensibilidad importante. Y el linfocito TH17 actúa contra bacterias extracelulares y hongos, pero participa en la fisiopatogenia de enfermedades inflamatorias como la esclerosis múltiple, que es una enfermedad neurológica, acuérdense, donde se destruye la mielina. Acá tenemos de nuevo la inmunidad humoral, que es la inmunidad que depende del linfocito B, que se desarrolla contra antígenos exógenos y depende de la síntesis. Se transforma ese linfocito B en células plasmáticas que sintetizan anticuerpos, diferentes tipos de anticuerpos, pero también el linfocito B, recuerden que parte de esos linfocitos van a pasar a ser células de memoria, que quedan preparadas para reaccionar ante un segundo contacto contra ese agente. Las clases de anticuerpos, la inmunoglobulina G es la que más van a ver, que es la más abundante. Son proteínas complejas formadas por cadenas polipeptídicas. La G es la que atraviesa la placenta de la madre al niño y le confiere inmunidad por los primeros 6 meses. Y también es una inmunoglobulina que suele utilizarse en algunos tratamientos por vía endovenosa. Por supuesto que interviene en la destrucción de numerosos agentes invasores, bacterias, virus, que facilita la respuesta fagocitaria, o sea, a través de la quimiotaxis, atrayendo macrófagos, que neutraliza toxinas y que desencadena también la activación del complemento al unirse al antígeno. Pero también en las enfermedades autoinmunes puede cumplir un papel cuando reacciona contra un antígeno propio. Después tenemos la inmunoglobulina, que es el anticuerpo de las mucosas respiratoria, digestiva, que es la que se transmite con la leche materna en los niños amamantados, y que también participa en la defensa local contra numerosos virus y bacterias que invaden el tracto respiratorio o el tracto digestivo. Por ejemplo,
la inmunoglobulina A puede intervenir en la celiaquía y tan es así que se dosa el anticuerpo para la pesquisa de la enfermedad celíaca. La inmunoglobulina M es una proteína de mucho peso molecular, está presente en las personas con grupo B, hay anticuerpos anti-A que son de inmunoglobulina M. Y generalmente son sintetizadas en la respuesta inicial frente a un antígeno. Por eso se dosa muchas veces para el diagnóstico de enfermedades infecciosas. La inmunoglobulina D actúa como receptor de muchos antígenos y la E interviene en la defensa frente a los parásitos e interviene en las respuestas alérgicas. Por eso muchas veces se dosa en los alérgicos, en las personas alérgicas. Bueno, seguimos. Perdón, me pasé de largo. La memoria inmunológica, encontramos que tenemos una en la inmunidad adquirida, se va desarrollando una memoria inmunológica. Esto me está mostrando el título de anticuerpos que se presenta frente a un antígeno. En la primera exposición, cuando yo tengo el primer contacto con ese antígeno, yo voy a tener una respuesta inmunológica que se produce no inmediatamente, que no es muy intensa, y que es la que me va a tratar de neutralizar ese antígeno. La respuesta es de IgM, o sea que es el primer anticuerpo que se sintetiza, y de inmunoglobulina E. Esta es en la respuesta primaria. Cuando yo tengo una segunda exposición, la respuesta, fíjense, es prácticamente inmediata. No tiene esta demora que veo acá yo, que es mayor para la inmunoglobulina G que para la E, y es mucho más intensa. Eso es porque hay células de memoria que se quedaron, que se activan inmediatamente y que rechazan esa infección tan inmediatamente que muchas veces no se siente ningún síntoma o síntomas muy atenuados. Esa es la base. Eso se da haya o no vacunas, pero por supuesto cuando tengo vacunas la respuesta es mucho mayor y la vacuna me permite inmunizarme no habiendo tenido la enfermedad previamente, entonces no la voy a tener, que es la base de la respuesta, es el fundamento del uso de vacunas. O sea que si yo me inmunizo contra, pónganle, si nunca tuvieron varicela y ustedes se ponen la vacuna contra la varicela, van a tener el primer contacto con el antígeno en la vacuna, que a veces les va a producir alguna reacción muy leve, pero después cuando tengan contacto con el virus de la varicela, como quedaron células de memoria, la respuesta va a ser tan inmediata que no van a tener síntomas y por supuesto, al no tener síntomas, no van a tener secuelas de esa enfermedad, porque esas enfermedades producen muchas veces secuelas porque la reacción que tiene el cuerpo contra el agente lesiona también tejido sano. Entonces, si ustedes no tienen esa respuesta, directamente no van a tener las secuelas de esa enfermedad. Vuelvo siempre al inicio, pues me olvido que no tengo que apretar esa teclita. Vamos a seguir adelante. ¿Qué tipos de inmunidad tengo entonces? Tengo una inmunidad activa de adquisición natural
que es la que yo tengo cuando sufro la enfermedad, cuando me expongo a un organismo que mi cuerpo lo reconoce y lo trata de destruir, ya sea por la síntesis de anticuerpos, de células de inmunidad mediada por células T o por células B, que me va a desencadenar células de memoria que después, cuando tenga de nuevo contacto con ese agente, mi respuesta va a ser más rápida y más intensa. Esto, por ejemplo, explicaría que un bebé tenga procesos respiratorios mucho más graves que un adulto que simplemente tiene una mera congestión y se le pasa, y en un niño es mucho más aparatoso porque está desarrollando esas células de memoria porque no las tiene. La inmunidad pasiva de adquisición natural es la inmunidad que adquiere el bebé por el pasaje de anticuerpos de la madre al bebé a través de la placenta o por la leche materna. La inmunidad activa de adquisición artificial es la que media la vacuna, o sea, que a la vacuna implica la inyección de antígenos procesados, que pueden ser antígenos bacterianos, vivos o atenuados, o bien un antígeno aislado y fijado que se coloca, como en el caso de la vacuna antitetánica, o bien creado en el laboratorio a través de ADN recombinante, como son la mayoría de las vacunas. De momento, la única que es en base a un agente vivo atenuado es la de la tuberculosis, que es un Mycobacterium bovino atenuado. Y la inmunidad pasiva, que es cuando directamente se adquiere a través de la administración intravenosa de anticuerpos, o sea, de inmunoglobulinas. Una reacción de hipersensibilidad es una reacción que me produce el sistema inmunitario con lesión tisular, o sea, lesión de los tejidos. Mi sistema me lesiona por una reacción, ya sea frente a un antígeno exógeno, como puede ser el polen, alimentos, fármacos, polvo, microbios, y dentro de ellos tengo las patologías alérgicas. Acuérdense que eran mediadas sobre todo por anticuerpos IgE, y por linfocitos T helper TH2. Dentro de ellas tengo la urticaria, rinitis alérgica, asma bronquial, anafilaxia, y tengo también reacciones de hipersensibilidad contra antígenos propios o endógenos, que son las enfermedades autoinmunes. En todas ellas tengo un desequilibrio entre los mecanismos efectores de la respuesta inmunitaria y los mecanismos de control o reguladores. Hay una predisposición genética, por lo general, que depende de la expresión de los genes del complejo mayor de histocompatibilidad, y tengo una serie de mecanismos que normalmente se aplican para defensa o protección del cuerpo, que en este caso agreden el propio cuerpo. Dentro de estas reacciones tengo la de tipo 1, entonces mediada por linfocitos helper, que son los TCD4. El CD4 es el antígeno del linfocito T helper, que es un coestimulador que está presente en la membrana plasmática del linfocito T, y que tiene una reacción de tipo 2 con producción de inmunoglobulina E, activación de mastocitos y liberación de mediadores que van a actuar sobre los vasos sanguíneos, el músculo liso, y que me van a producir vasodilatación, edema, contracción del músculo liso bronquial, broncoespasmo, no se olviden que es el mecanismo del asma bronquial, secreción de moco, lesión de las células de la mucosa
e inflamación. Esta es la base de las alergias, del asma bronquial, alergias como las urticarias, por ejemplo, en piel, y también la reacción anafiláctica actúan por este mecanismo. La anafilaxia, por ejemplo, me pica una avispa y hago una urticaria gigante o un edema de glotis, se produce por este mecanismo. Después puedo tener una reacción de hipersensibilidad que depende de síntesis de autoanticuerpos, que sería la de tipo 2, donde se producen autoanticuerpos, anticuerpos contra los propios antígenos, inmunoglobulina G o M, que se unen a células a un determinado tejido y que me estimulan la fagocitosis o la destrucción de esa célula o la activación del complemento y la llegada de leucocitos que producen la lesión. ¿Qué tipo de lesión? Fagocitosis, lisis celular, inflamación. En algunas células puede interferir en la función de la célula sin lesión. Por ejemplo, ¿en qué enfermedades? La anemia hemolítica autoinmunitaria. Acá voy a tener anticuerpos contra los antígenos de los glóbulos rojos que directamente los rompen, le producen hemólisis, y entonces voy a tener anemia por destrucción de glóbulos rojos. La hipersensibilidad mediada por complejos inmunes, o sea, depósito de antígeno, anticuerpo y activación del complemento, que me va a promover inflamación y necrosis en la zona afectada, es la base de las lesiones del lupus eritematoso sistémico, de una enfermedad autoinmune, de la glomerulonefritis, de la enfermedad del suero, que es una enfermedad de rechazo de transfusiones incompatibles. Y por último, la hipersensibilidad de tipo 4, que se produce por activación de linfocitos B cooperadores con un proceso de destrucción celular, que es la base de la artritis reumatoidea, dermatitis de contacto, esclerosis múltiple, diabetes de tipo 1, que siempre decimos que es una enfermedad autoinmune con destrucción de las células beta, y de la tuberculosis. Sí, la sigla TBC es tuberculosis. Veamos las enfermedades. Entonces, las de tipo 1, el asma bronquial, donde tengo gran inflamación a nivel de los bronquios, de la pequeña vía, de la vía aérea, los bronquios más chicos, no los bronquios principales, con contracción de músculo liso, secreción que me produce la crisis asmática, que la vamos a ver en el respiratorio, las urticarias, la fiebre de heno, que es la rinitis crónica, que también la vamos a ver en la parte de respiratorio, y la reacción anafiláctica. Después tengo las enfermedades mediadas por anticuerpos, la anemia hemolítica autoinmune, también lo mismo, pero con las plaquetas, voy a tener descenso de plaquetas y hemorragia, el pénfigo, que es una enfermedad de piel por destrucción de las uniones de las células epiteliales con formación de ampolla, y la fiebre reumática aguda, que es una enfermedad que afecta a las articulaciones y las válvulas cardíacas por reacción frente a el estreptococo que me produce las anginas con placas. Es una reacción cruzada inmunológica. La diabetes tipo 2, en donde tenemos el bloqueo del receptor para la insulina, la miastenia gravis, que lo vimos cuando vimos la parte de músculo, en donde se sintetiza un anticuerpo contra el receptor para acetilcolina de la placa motora y la persona tiene debilidad muscular y parálisis. Es una enfermedad autoinmune con síntesis de autoanticuerpos y una forma de hipertiroidismo, que es la enfermedad de Graves, en donde se afecta el receptor tiroideo para la hormona, la tirotrofina, con la estimulación de este receptor y la producción de un hipertiroidismo. Acá tengo el pénfigo, acuérdense, es un anticuerpo contra
las proteínas que unen las células epiteliales, son ampollas que se rompen. Esta es la enfermedad autoinmune por destrucción de los glóbulos rojos del feto, que lo produce la madre RH negativa sensibilizada. Los anticuerpos pasan a través de la placenta y destruyen los glóbulos rojos del feto, y esto produce una anemia muy grave en el feto, que produce su muerte por eso, muchas veces intraútero. La enfermedad de Graves, un María, hipertiroidismo, sí. el pénfigo, a ver, la enfermedad autoinmune ¿cuál la producía la madre RH? No, el pénfigo El es RH negativo. Sí, sí, el RH anticuerpo negativo. contra las proteínas que unen las células epiteliales. Esa es una. La hiperincompatibilidad de la madre RH negativa. La madre es RH negativa y sintetiza anticuerpos contra los glóbulos rojos RH positivo del feto y los destruye en útero. Entonces el feto desarrolla una anemia grave, incluso con falla cardíaca in útero, y se puede morir. Se Esa es una sintetiza los enfermedad glóbulos. autoinmune contra los glóbulos rojos del feto. Sí. ¿Qué le hacían los glóbulos rojos? Los rompe porque son Ah, anticuerpos contra el antígeno RH del glóbulo rojo fetal. La enfermedad de Graves se produce un hipertiroidismo por estimulación del receptor de la tirotrofina de la tiroides. Y después tengo la púrpura, se destruyen las plaquetas por anticuerpo contra las plaquetas. Que tengo estas equimosis que veo acá en un miembro inferior como consecuencia de falta de plaquetas. Tengo también hipersensibilidad por inmunocomplejos, como en el lupus, por ejemplo, que ahora lo vamos a ver, y la mediada por linfocitos T, dentro de las cuales está la diabetes de tipo 1 con destrucción de de las células beta del páncreas. Las enfermedades autoinmunitarias es una reacción inmunitaria específica frente a un antígeno tejido propio. Y por supuesto, esa reacción no es secundaria a ningún mecanismo patógeno primario, sino que es una reacción contra antígenos del propio cuerpo y no hay otra causa definida. Generalmente hay una herencia de predisposición multigénica que conduce a una alteración de la tolerancia a los antígenos propios o a factores ambientales infecciosos como el HIV, el virus de Steinbar, el estreptococo beta hemolítico o lesión tisular que produce la activación de linfocitos autorreactivos. Estas enfermedades tienden a ser crónicas, suelen evolucionar por ciclos con recaídas y remisiones, pero el daño suele ser progresivo y depende del tipo de respuesta inmunitaria que la desencadena. Acuérdense que puede ser por autoanticuerpos contra antígenos propios o bien por la formación de inmunocomplejos, antígeno-anticuerpo y activación del complemento, o puede ser mediada por linfocitos T citotóxicos. Dentro de estas enfermedades tengo algunas que son específicas de órganos, la anemia hemolítica autoinmune, como ya dijimos, la trombocitopenia o plaquetopenia autoinmune, gastritis atrófica, quiere decir que destruye la mucosa gástrica, con anemia perniciosa, la miastenia gravis, la enfermedad de la placa motora, el hipertiroidismo de Graves, que ya habíamos hablado. Después esta es más rara, esta enfermedad, que afecta pulmón y riñón. Y sistémica tengo el lupus eritematoso sistémico. Luego tengo enfermedades mediadas por linfocitos T, la diabetes tipo 1 y la esclerosis múltiple como enfermedad del páncreas y del sistema nervioso. Y dentro de las sistémicas tengo la artritis reumatoidea, esclerodermia, que es una fibrosis de piel y tubo digestivo, el Sjögren, que es una enfermedad de las glándulas lagrimales y salivales donde hay sequedad
oral y ocular. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune por formación de complejos antígeno-anticuerpo, en este caso es contra antígenos propios, como por ejemplo antinucleares, que después se depositan en distintos tejidos y que van a producir diferentes tipos de síntomas. ¿Cuáles son los criterios clínicos del lupus? La presencia de 4 o más de estos signos. Esto traten de verlo bien. Es una enfermedad autoinmune por inmunocomplejo antígeno-anticuerpo que activa el complemento. ¿Qué síntomas o signos suele tener el lupus? ¿Qué es sistémico? Lupus viene de lobo, por la cara de lobo que tiene la persona enferma. Porque se dice que se parece a un lobo, por eso se dice lupus. ¿Pero qué suele tener? Suele tener un exantema, o sea, pongámosle una dermatitis en los malares, en la cara, que se va a manifestar por eritema, que puede ser plano o sobreelevado sobre los malares, que respeta los pliegues nasolabiales. Ahora vamos a ver una imagen. También puede tener un exantema como en forma de disco, de placas elevadas, engrosadas. Queratosis quiere decir que tiene mucha queratina, o sea que son como sobreelevadas y engrosadas, ásperas, que pueden dejar cicatriz que generalmente se localizan en el tronco. Fotosensibilidad, o sea, una reacción inusual a la luz solar. Suelen tener úlceras en la mucosa oral o nasofaringia que son indoloras. Artritis afecta a una o más articulaciones periféricas que tienen signos de inflamación, dolor, tumefacción y la presencia de eritema a veces. Serositis, pueden tener pleuritis, pericarditis, que son bastante molestas, dolorosas. Trastornos renales, esto es lo más grave, porque puede llevar a falla renal, que se manifiestan con proteinuria, cilindros hialinos, granulosos, eritrocitarios, trastornos neurológicos, convulsiones, psicosis, hematológicos, anemia hemolítica, disminución de glóbulos blancos, o sea, leucopenia, de linfocitos o linfopenia, de plaquetas o trombocitopenia, y trastornos inmunitarios con aumento de anticuerpos anti-ADN y antifosfolipídico y anticuerpos antinucleares. Eso por análisis en sangre. Veamos las artritis, fíjense, articulaciones inflamadas, eritematosas, tumefactas, dolorosas. El exantema, ven cómo es el exantema que afecta a los malares y no afecta a los pliegues nasolabiales. Acá lo ven con más aumento. Son hiperqueratósicas, parecen secas, descamadas. Este es el exantema discoide en forma redondeada en el tronco. Este es una artritis. Y la patología renal, que es sumamente grave, que puede darse como un síndrome nefrítico o nefrótico, que ya lo vamos a ver cuando veamos renal. Bueno, y hasta acá llegamos. Esto sería inmunidad. Seguro que de inmunidad va a haber va a ser como 4 preguntas, va a ser, ¿no? Y no sé, inmunidad es un tema complejo y frecuente. Las alergias cada vez son más frecuentes. Entonces tenemos que saber más o menos de qué se trata, por lo menos el concepto, que es una alergia, ¿no? Es una reacción exagerada frente a un estímulo exógeno que no genera esa reacción. Por ejemplo, si yo me expongo un día de viento, salgo y me expongo al polen, a las hojas que vuelan, a los ácaros, qué sé yo, vieron lo que es los días de viento en otoño, en primavera. Si yo no tengo ningún problema alérgico, a lo sumo por ahí
no sé, me puede generar una leve congestión y nada más, o un aumento de secreción de moco con tierra. Pero si soy un alérgico, o me va a generar estornudos, lagrimeo, mucha congestión, que ustedes ven ese hábito o lo sufren, ¿verdad? Mucha congestión nasal, agua por la nariz. Eso es lo que se llama una rinitis crónica o alérgica, que a veces se transforma en una sinusitis, o que me acuesto y empiezo a toser porque me bajan las secreciones. Eso es una reacción alérgica, o sea, eh, esa exposición al polvillo que en una persona no genera nada, la otra genera una respuesta exagerada, que inflamatoria, o sea, congestión, edema por vasodilatación, se produce eso de la mucosa nasal. O bien soy alérgico a la picadura de avispa y me va a generar una urticaria gigante con mucho prurito, que me tienen que poner por ahí una adrenalina cuando me cierra la garganta. Eso no se le produce a todas las personas, se le produce a la persona que está sensibilizada a la toxina de la avispa o de la abeja. No sé si me explico. Y después el asma, que es una patología prevalente que ustedes tienen que saber de qué se trata. Es esto, es una respuesta exagerada a un antígeno. Por eso muchas veces se tiene que dar un medicamento que disminuya la respuesta inflamatoria, como un corticoide que me disminuye toda la respuesta. Lo que pasa es que el corticoide también me disminuye las defensas frente a antígenos extraños, por eso no lo puedo. Y el corticoide externo compite con la secreción de mi propio corticoide, entonces eso lo tengo que saber. Y después tengo las enfermedades autoinmunes como el lupus, que es una enfermedad no rara, que la van a ver más de una vez, y que es por reacción frente a antígenos propios. Generalmente se dice que nuestro cuerpo sintetiza ciertos aminoácidos propios contra los que reacciona. Es algo muy específico que no quiero confundirlos, pero son autoantígenos, reacciona contra los propios antígenos. El lupus es una enfermedad más frecuente en la mujer y en la edad media de la vida, que por la reacción inflamatoria que produce puede generar secuelas, sobre todo a nivel renal, o bien habíamos visto a nivel neurológico. Por eso son procesos crónicos que tienen ciclos y que se tratan con mucha medicación, ya sea antiinflamatorios o inmunomoduladores, que cada vez se han perfeccionado más, o Y en el tratamiento con los medicamentos también se le agrava se le puede agravar la enfermedad renal, ¿o no? no, precisamente lo que tiende a hacer el tratamiento antiinflamatorio, que puede ser de diferentes tipos, cada vez se han perfeccionado más y ya no se usan mucho los corticoides, sino se usan inmunomoduladores o antagonistas de los mediadores de los que hablamos, por ejemplo, del factor de necrosis tumoral, que es un mediador que muchas veces interviene en estas enfermedades, especialmente en la artritis reumatoidea, y que se desarrollan por ADN recombinante, o sea, por ingeniería genética. El problema de estos tratamientos es que te afectan las defensas contra otros agentes, o sea, que la persona tratada con estos medicamentos es un poco inmunodeprimida, porque está frenando su propio sistema inmunológico, entonces se queda contra defensas, se queda con pocas defensas frente a agentes extraños. Ese es el problema de la persona que tiene una enfermedad autoinmune, que es una inmunodeprimida. Entonces se tiene que cuidar de muchas infecciones, ¿no? Porque se está deprimiendo su sistema inmunológico. No sé ¿Estas si me cosas tienen que explico. ver con la depresión o no? Nada que ver. ¿La depresión de qué?
de una persona no tiene nada que ver esto, ¿no? El estrés genera inmunodepresión. El estrés, si una persona tiene un trastorno mental que lo estresa, que produce inmunodepresión. Se mezcla porque son todos sistemas que regulan todo el cuerpo. Entonces, siempre que se afecta un sistema general, se puede afectar otro, ¿no? Fíjense que en el lupus puedo tener psicosis o alteraciones mentales, esa enfermedad autoinmune. Sí. Bueno, no sé si quieren, ya estamos llegando al final. ¿Alguna pregunta al respecto a esto? Nada. Si no hay ninguna pregunta, los libero. Bueno, han sido poquitos, 8 que han quedado. Espero que les haya sido útil. Es medio complejo esto de entenderlo. Es bastante complejo, sí. ¿Cómo es? Es bastante complejo. Bueno, María, nos vemos. Que tengan buen día. Bueno, chao. Chao, hasta luego.